Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. En este momento damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les recordamos que los domingos 10 de la mañana empezamos en punto los servicios. Hay servicio presencial en la iglesia, vaya bien, ahora sí con su cubreboca. Allá los hermanos le tomarán la temperatura y le estarán dando también su gel para sus manos. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en esta tarde que estamos aquí en la transmisión por internet y cada uno de ustedes que nos ve en casita. Les recordamos también a las mujeres, a los varones, a los jóvenes que también tienen su reunión virtual, que puedan conectarse. Así que Dios les bendiga y tenemos un canto antes del mensaje. Buenas tardes, hermanos. La lectura se encuentra en Romanos 6 del 1 al 14. La palabra dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, hermanos, seguimos entonces con el mensaje de la palabra de Dios. Allá en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya en Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo da la respuesta: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es: ¿cómo aún viviremos en él? El Señor dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Presentaos, dice, vosotros mismos a Dios. Así que, punto número 1, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice la palabra de Dios, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y cuando dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que no seamos esclavos del pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. ¿Sabe que cuando los que andamos en el Espíritu, obedecemos al Espíritu, y los que andan en la carne, obedecen a la carne? Y dice la palabra de Dios, y los que andan conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, no reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Primera de Pedro 1, 14 a 15 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir, como hijos obedientes. El apóstol Juan en la tercera carta decía a los hermanos que le daba gusto, me gozo, dice, ver a mis hijos que andan en la verdad. No hay cosa más agradable a Dios que como hijos seamos obedientes. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que teníais antes. En otras palabras, está diciendo, no hagáis las cosas que antes hacíais. Primera de Pedro 1:14 dice, ustedes antes que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, ¿no es cierto? Pero ahora, dice, deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas, dice, en todo nuestra manera de vivir, dice, que seamos nosotros obedientes. Y eso es importante para nuestra vida, porque Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que si Dios ha tenido misericordia de ti como lo ha tenido de mí, el apóstol Pablo está diciendo, os ruego que por las misericordias que Dios ha tenido, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice, santo en toda vuestra manera de vivir, porque esto es agradable a Dios. Así que los que hemos sido bautizados un día, subimos al bautisterio y arriba hicimos una profesión pública de fe. El pastor nos dijo que si habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nos dijimos sí. Hoy decides obedecerle en el bautismo y serle fiel hasta que el Señor venga. Dijimos sí. Entonces levantó su mano y dijo, muy bien, conforme a tu profesión pública de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultados con Cristo y resucitados para andar en vida nueva. Así que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido. Número 3, a fin de que no sirvamos más al pecado. 4, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Sabiendo, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pablo decía estas palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que
el pecado. Es muy importante que cada uno de nosotros, cuando diga que cada uno, dice la palabra de Dios, es tentado, cuando fue de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Cuando Dios dice que no tienta a nadie ni es tentado por nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia, dice, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. No diga que Dios lo tentó, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado también por nadie. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y recuerda, siempre hay un anzuelo en el pecado. Siempre hay algo que el diablo pone, pero que tú tienes también el libre albedrío de poder decidir hacerlo o no hacerlo. Dice la palabra de Dios, y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Y no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Es cuando allí cada uno de los hijos de Dios empieza a su vida espiritual a bajar, a poder enfriarse. Así que dice, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la siguiente frase dice, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos separa de Dios. El pecado también hace que nuestra salvación se pierda el gozo. David decía cuando él había pecado, le dijo a Dios, vuélveme el gozo de mi salvación. No que se pierda la salvación, sino se pierde el gozo de la salvación. Y él dijo, y enseñaré a los transgresores tu camino, y ellos se convertirán a ti. El pecado también no permite que podamos ser de buen testimonio para los demás. Así que la paga del pecado es muerte. Y cuando más te demores, más tus pecados se fortalecerán y se arraigarán. Si no puedes doblar una ramita, ¿cómo podrás doblarla cuando se convierta en un árbol? Si cuando son pequeñitos no puedes confesarlo a Dios, ahora cuando son más grandes te va a costar más para poder decirle a Dios, perdóname. Y esa es la demora que muchos tienen y han endurecido su corazón, porque el pecado también endurece el corazón. Dice allá en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, lo esconde debajo de alguna, ahora sí, si tienen alfombra, debajo de la alfombra. Pero dice la palabra de Dios, mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Y se aparta, hallará misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Un sacrificio vivo o un sacrificio muerto? ¿Qué te gustaría ofrecerle a Dios en tu vida? Antes se ofrecían holocaustos, que era un sacrificio muerto por los pecados. Pero ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Pablo decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú hazte esta pregunta en esta tarde. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira en la parte de abajo, dice el Señor, un sacrificio, ¿qué? Vivo. Un sacrificio vivo entre los muertos.
Primero de Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar, dice, atención, que la grosura de los carneros. El obedecer, dice la palabra de Dios, es mejor que los sacrificios. Tú puedes hacer muchas cosas, como dijo aquel fariseo que fue a orar. Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo no soy como aquel. Pero dice, ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, que prestar atención que la grosura de los carneros. Tú puedes hacer muchas cosas. Puedes ser fiel, en ir a la iglesia, en tus diezmos, en servir a Dios, pero ¿qué tal en obedecer a Dios? Ahí es donde Dios dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también dice vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Para el pecado debemos estar muertos. ¿Un muerto qué hace? Pues no hace nada. Pero los que estamos vivos para Cristo, hacemos muchas cosas para Dios. Y esto es agradable a Dios en todo momento. Dos grandes realidades. Cristo murió por nosotros. Ahora nosotros morimos con Él. ¿En qué manera? Les decía al principio, muchos sacrificios imperfectos que no podían quitar el pecado. Pero un sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos sacrificios imperfectos, pero con un solo sacrificio perfecto nos justificó delante de Dios, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, por un solo sacrificio, una sola ofrenda que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por ella somos libres, libres para poder servir a nuestro Dios. Se nos ha libertado del pecado para servir a la justicia. Antes servíamos a la injusticia, ahora a la justicia que viene de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos libres y nos ha libertado del pecado para servir a la justicia divina de Dios. Gálatas 2:20 Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora te pregunto, ¿vives tú o vive Cristo en ti? Si vive en Cristo en ti, ya no vas a vivir más. Aquí tengo un testimonio de Jorge Miller. Dice así, hubo un día en que morí completamente. Jorge Miller y sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado.
Él dice, en que un día morí completamente. Morí a Jorge Miller. Pon tu nombre ahí. Morí a Gerardo y a sus opiniones y preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo y a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso de mis amigos, de mis hermanos, y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado como obrero, dice la palabra de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que ese es el testimonio de Jorge Miller. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice esta pregunta: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, no con oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no solo la mitad ni una parte de su cuerpo, dice, sino su cuerpo, que es completamente el templo del Espíritu Santo. Así que fueron comprados por un precio. Por tanto, dice, honren con su cuerpo a Dios. Ya no sois vosotros, sino ya es de Dios. Romanos 1:1 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así que cada uno de nosotros también debe considerar muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. Por eso el mensaje le puse, muertos al pecado y vivos para Dios. Como hijos obedientes, Primera de Pedro 1, 14 al 15, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir, en toda, o en todo lugar, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, fuera de tu casa, donde nadie te ve. Pero sabes, Dios te ve en todo momento. Y es por eso que necesitamos nosotros ser santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No solamente cuando estamos en la iglesia y saliendo, ya vamos a hacer lo que nosotros queramos. Nos dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora dice aquí, lean conmigo, que se note que eres diferente, no por tu vestidura o tu apariencia, sino por tu obediencia a Dios. Que se note que eres diferente, que se note que eres un hijo de Dios, que se note que estás obedeciendo a Dios, no por tu vestidura. Hay un dicho que dice que la vestimenta no hace al monje, ¿sí? Entonces necesitamos que se note la diferencia, no por tu vestidura o por tu apariencia, sino por tu obediencia a nuestro Dios. Quiero terminar con este pasaje. Josué 1:9 dice a todos y cada uno de nosotros, repitamos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira, dice, que te mando. Y luego nos dice, que te esfuerces. Necesitamos esforzarnos a ser buenos hijos de Dios. Necesitamos también ser valientes y no temer y ni desmayar, porque Jehová nuestro Dios estará donde quiera
que tú y yo vayamos. No reine pues, dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y quiero leer el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia de Dios. Por eso Pablo nos dice nuevamente, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que presentemos cada uno de nosotros nuestros cuerpos en sacrificio. Luego dice vivo, santo, agradable a Dios. Que así pueda ser en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por habernos permitido, Señor, nuevamente estar con mis hermanos y poder compartir tu palabra, bendito Dios. Gracias porque el apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera debemos nosotros perseverar en el pecado, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Padre, que cada uno de nosotros, que cada uno de mis hermanos puedan vivir para ti, puedan ser como una ofrenda de olor agradable delante de tu presencia. Te pedimos que sigas bendiciendo tu iglesia, que bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los líderes, a cada uno de los jóvenes, de los niños y de cada uno, Señor, de los que no han podido ir a la iglesia, que tú, Señor, puedes darle esa oportunidad de presentarse como un sacrificio delante de ti, como una ofrenda agradable. Que ellos se acerquen confiadamente al trono de tu gracia y que podamos alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y antes de terminar la oración, antes de decir amén, quizás en esta tarde tú estás ahí en tu hogar y puedas decir, hermano, ore por mí. Yo quiero presentarme a Dios como un sacrificio vivo y agradarle a Él en mi manera de vivir. Ahí en tu lugar, haz esa oración y pídele al Señor que te dé, que tú puedas servirle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y si tú estás allí, todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, es la ofrenda, la única ofrenda, el único sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos esa vida eterna. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú no has recibido el perdón de tus pecados, si no has recibido a Cristo como su Salvador, Él dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te gustaría recibirle en tu corazón? Ahí en tu lugar, si me estás viendo, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. No te estoy viendo así físicamente, pero Dios ve tu mano que lo estás levantando y Él ve tu oración, Él ve tu corazón. Así que si tú lo has hecho, déjame hacer una oración para terminar. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, que han puesto, Señor, en su corazón el poder, Señor, ya no reinar el pecado en nuestras vidas, sino que tú puedas reinar en nuestra vida, Padre Celestial, que podamos presentarnos vivos entre los muertos y que podamos hacer las cosas que a ti te agradan. Bendice a los que han levantado su mano y bendice a los que te han recibido en su corazón. Dales esa oportunidad y esa salvación eterna que tú has prometido a todos los que en ti creen.
porque dice tu palabra, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús y pedimos por aquellos que están enfermos, que usted los sane conforme a tu voluntad. Amén. Que Dios les bendiga.